qué alegría es poder juntarnos nuevamente, qué alegría, obviamente nos encantaría poder estar en el local todos juntos, pero bueno, esto es también una bendición, poder estar reunidos de esta manera. Tenemos que verlo por ese lado, es una bendición poder vernos, poder oír, poder estar compartiendo juntos virtualmente, quizás con la cabeza pensando en lo que lo que va a venir, que va a ser algo diferente, quizás lo vamos a disfrutar más que lo disfrutábamos antes, y si no es acá, obviamente va a ser en el cielo, así que tenemos que estar contentos, no tristes, alegres, y bueno, esperando a ver qué pasa también de acá a fin de año y comienzo el otro, ¿no? Si Dios lo permite. Si no, como dije recién, estaremos mucho mejor. Así que, bueno, vamos a leer un texto que se encuentra en Isaías 25:1 antes de cantar la primera canción. Un texto muy lindo que he encontrado. Dice Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque he hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. La verdad que en estos tiempos que son tan difíciles, en estos tiempos que quizás la mente humana piensa en que puede explotar todo y quizás no pensamos en que Dios tiene el control, en que si lo dejamos a Él, le dejamos a Él todas nuestras cosas, se puede tornar todo de una manera muy diferente. Así que es bueno, el Señor hizo maravillas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años hizo maravillas. Vemos la creación que es tan hermosa, vemos su maravilla, y la verdad que es un motivo muy enorme, muy grande de poder estar feliz, ¿no? Podemos ir escuchando la primera canción, así eh, mientras me iba preparando. Como decía, ¿no? Es lindo poder estar reunidos, es lindo poder vernos y disfrutar juntos con los hermanos, como dice también juntos, qué lindo es disfrutar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Eh, qué bonito que es alejarnos y quizás desconectarnos del mundo, desconectarnos de la televisión, de las redes sociales, de conectarnos de todo y poder estar disfrutando con los hermanos, que es algo muy lindo. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Como dice la canción, ¿no? Qué bueno es alabar a Jehová, qué bueno es alabar a Dios, cuánta energía también nos da, ¿no? Como dice Gerardo, ¿no? Cada vez que venimos y comenzamos la semana de la reunión es como que recargamos energía, y es verdad.
empezamos diferente la semana, empezamos muy diferente la semana laboral o lo que sea, ¿no? Es como que recargamos hasta el 100% las pilas para poder comenzar la semana, ¿no? Vamos a tener una oración, vamos a pedirle a Joaco. Joaco, ¿puedes tener una oración para luego continuar? Padre Celestial, estamos muy agradecidos por poder estar nuevamente reunidos, juntos, con un motivo que es poder disfrutar de tu presencia en medio de nosotros. Queremos agradecerte porque aún lo podemos hacer con libertad, aún podemos sentir tu presencia en medio nuestro cuando te invocamos, y eso es un motivo de alegría y de agradecimiento. Queremos dejar el resto de esta reunión en tus manos para que tú la dirijas completa, que cada cosa que escuchemos o veamos pueda ser de bendición para todas nuestras vidas. Queremos disfrutar de tu presencia, queremos hacer un alto en lo que estamos haciendo y disfrutar. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Recién decía la canción, ¿no? Hablaba de la fidelidad de Dios. Y quizás si nos ponemos a pensar en un día, ¿no? Y podemos decir con firmeza que ese día, por ejemplo hoy, Dios ha sido fiel con nosotros. Así sucesivamente, pensamos en la semana, pensamos en el mes, pensamos en el año, qué año tan difícil, pensamos en toda la vida de nosotros y podemos decir qué grande que es la fidelidad de nuestro Dios. La verdad que Él está en cada momento, en todo lugar con nosotros, ¿no? Hoy Joaquín nos contaba bueno, que Benja se golpeó feo, ¿no? Y también puedo decir que gracias a Dios está bien, está jugando, contento, ¿no? Es un motivo también de ponerse contento, y una vez más el Señor nos muestra que nos cuida y cuida a sus hijos, ¿no? Así que bueno, vamos a tener una oración más. Esta oración va a ser por los hermanos que se encuentran enfermos, los hermanos mayores también, que bueno, que no lo podemos quizás ver en estas reuniones, pero también por tema también de conexión, ¿no? Es un poco difícil el Zoom, cuesta todo. Y así también por todos los hermanos y la congregación en sí. Oramos y luego continuamos con la siguiente canción. Padre Santo, te agradecemos por este hermoso día que tú nos regalaste, te agradecemos porque tú nos permitiste poder estar reunidos nuevamente de manera virtual, pero alegres y contentos de que lo podemos hacer así. Si nos removemos a años anteriores, quizás si pasaba algo parecido a esto, iba a ser muy complicado poder quizás vernos la cara, reunirnos de esta manera en la que hoy podemos también disfrutar, porque la disfrutamos. Sabemos que tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y sabemos que tú estás entre medio de nosotros en cada familia que está en este Zoom, y también así en cada familia de los hermanos que también están reunidos con sus iglesias. Agradecemos por todo esto que tú nos das. También estamos reunidos también para pedirte por aquellos hermanos que son mayores, que quizás no han salido mucho en todo este tiempo de pandemia. Te pedimos por su salud, sabemos que el tiempo pasa y también vienen los dolores, vienen las enfermedades, pero confiamos plenamente en ti y te dejamos en manos para que tú los ayude en cada momento y en todo lugar. También te pedimos por los hermanos de la congregación, por cada uno de ellos, por cada familia, cada cabeza de hogar. Sabemos que es muy complicado, que todo se viene cada vez más difícil, pero confiamos en ti. Confiamos en ti, no mirando lo que pasa en el mundo, sino sabemos que tú eres fiel y todo lo dejamos en tus manos. Padre Celestial, también te pedimos por los hermanos que están pasando por alguna enfermedad grave, también así como es la que más nombrada hoy en día, ¿no?
y también por todos los hermanos que están pasando por alguna enfermedad, cualquiera que sea. Te pedimos que tú lo estés guardando y ayudando. Padre Santo, también dejamos en tus manos a los responsables de la congregación. Sabemos que es un trabajo que tú le diste, Señor, y a la hora de tomar quizás decisiones y demás, es muy, quizás se torna un poco difícil, pero sabemos que tú los guías, tú los cuidas y te pedimos por ellos, por cada uno de ellos, por Gerardo, por Ariel, que tú lo estés guardando, cuidando de toda enfermedad y también que los ayude, Señor, a estar cada día más firme. Padre Celestial, así te pedimos todas estas cosas y todos los motivos de oración que tengamos cada uno en nuestros hogares, tú los conoces más que cada uno de nosotros, tú conoces nuestra realidad, tú conoces nuestros pensamientos y nuestros motivos de oración, eh, más que nadie. Te pedimos por todo esto, dejando en tus manos, sabemos que tú vas a actuar conforme a lo que tú quieres, conforme a tu voluntad, eh, y así lo queremos. Te agradecemos por todo, dejamos todo en tus manos, el resto de la reunión. El hermano va a dar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener la segunda canción, que es, si no me equivoco, Tal como soy, Señor. Y hoy nos encontramos, ¿no? Tal como somos, tal como somos, con muchas ganas de alabar a Dios, con muchas ganas de alabar a aquel que un día envió a su Hijo y murió, hizo un acto de amor grandísimo, nunca antes visto, y que murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Pagó el precio que nosotros no podíamos pagar con nada de este mundo. Él vino y lo hizo por nosotros. Y estamos contentos, agradecidos al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor. Sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy.
qué alegría nos da poder cantar cada canción, sea cual sea, a nuestro Dios, ¿no? Nos lleva a un lugar diferente, nos hace olvidar todo lo que quizás pensábamos horas atrás, antes de empezar la reunión. Y esa es la idea, ¿no? Que nos concentremos en su hermosa persona, que nos concentremos en alabarle, en glorificarle a Él, aquel que es digno, como dice la Biblia, como dice su palabra, aquel que es digno de toda oración. Tenemos una oración y luego le damos el lugar al hermano que va a dar la palabra. Oramos y luego continuamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos permites poder estar reunidos. La verdad, nos presentamos tal como somos, quizás con muchos errores, muchas cosas que cambiar, pero también nos presentamos con un corazón agradecido por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, por tu fidelidad. Te agradecemos porque podemos vernos, porque podemos estar con buena salud. Te agradecemos porque en este año tan difícil tú siempre estuviste ahí con nosotros, dándonos una mano, así como lo hiciste siempre. Te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestra vida, en el día a día. Son muchas cosas, quizás no alcanzaría ni la vida para nombrar todo lo que tú hiciste por nosotros, ¿no? Pero así todo esto, podemos decir que estamos muy agradecidos por todo lo que tú hiciste en nuestra vida. Ahora queremos escuchar tu voz a través del hermano que ha preparado algo, y sabemos que todo lo que escuchemos proviene de ti. Te pedimos que tú bendigas al hermano, que va a dar tu palabra, que tú hables por medio de él a nuestra vida, que podamos entender el mensaje, que podamos prestar atención y llevarnos una enseñanza, algo en qué pensar, para así cambiar quizás cosas que se nos van pegando, ¿no? Día tras día, poder mejorar y poder demostrar al mundo que somos hijos tuyos, que somos diferentes, y dejamos todo esto en tus manos, dejamos el resto de la reunión, lo que queda de ella, en tus manos, y te pedimos que tú la sigas dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Bueno, el último domingo que me tocó hablar a mí, hablamos de Efesios capítulo 2. Y vimos que estábamos muertos en pecados, ¿sí? Pero también vimos que la sublime gracia de Dios nos alcanzó. Ahora, cuando la sublime gracia de Dios nos alcanzó, también vimos que nos resucitó con Cristo y nos sentó junto con Él en los lugares celestiales. Pudimos ver que vivimos una doble dimensión. Una es física y la otra es espiritual. También vimos que por la sangre preciosa de Cristo fuimos salvados de la condenación eterna. Vimos cuál es el propósito de esa salvación. Vimos cómo obtener esa salvación. Y también vimos cuáles son las evidencias y los resultados de esa salvación. Ahora, una vez que nosotros nos quebrantamos en la presencia del Señor, aceptamos nuestra condición de pecadores, ¿sí? Y Cristo con su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y nosotros a la vez lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Ahora podemos decir que que pertenecemos al pueblo de Dios. Les invito a que sigamos con la lectura en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11.
Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para entender bien este pasaje, ¿sí?, lo que hemos leído, hagamos un poco de memoria. En el capítulo 1 vimos cómo el pecado produjo división y enemistad entre los seres humanos. Contrariamente, ¿sí?, totalmente contrario al plan de Dios, ¿sí? Las personas, familias y naciones se tornaron antagonistas y enemigas entre sí. Ahora, de medio de esa humanidad dividida, Dios escogió a un caldeo llamado Abraham, aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo. Ese caldeo, cuyo nombre fue cambiado luego por el de Abraham, Dios lo eligió para formar con sus descendientes un pueblo especial para él. El propósito de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Dios hizo pacto con Abraham y le dio la circuncisión como señal del pacto. Cada descendiente varón debía ser circuncidado al 8º día de nacimiento. ¿Para qué? Para pertenecer formalmente al pueblo de Dios. Jacob, nieto de Abraham, heredero de esa bendición, a él Dios también le cambió el nombre por el nombre de Israel. Sus 12 hijos fueron cabeza de las 12 tribus en la que se constituyó el pueblo de Israel. Ahora, cuando en cierta época hubo hambre en Canaán, donde ellos vivían, Jacob y toda su familia se estableció en Egipto. Y después de 400 años, esa familia llegó a convertirse en un pueblo grande, un pueblo aproximadamente de 2 millones de personas, más o menos, contando a todos, contando a chicos, ancianos, ¿sí? Aproximadamente 2 millones de personas. Pero pasaba algo, ellos estaban bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Ahora, por medio de Moisés, Dios liberó a su pueblo de aquella nación que los tenía esclavizados. ¿De qué manera? Realizando grandes señales y prodigios. Luego, en el desierto, Dios le dio la ley y los 10 mandamientos. También Dios instituyó el sacerdocio y el tabernáculo, los sacrificios y el culto. Dios hizo pacto con ese pueblo, ¿sí? En el desierto los organizó como nación y después de 40 años Dios los introdujo a la tierra de Canaán. A través de sus profetas Dios le prometió muchas cosas positivas al pueblo de Israel. Pero acá viene lo triste y lo lamentable. Israel fue infiel. Israel no obedeció a Dios. Israel tampoco fue de bendición para las otras naciones de la tierra. Israel
basándose en las promesas que Dios le había hecho, se ensoberbeció, ¿sí? Y no solo eso, sino que menospreció a las demás naciones. ¿De qué manera? Llamándolos gentiles. Según la promesa de Dios, Israel esperaba un Mesías. Mesías viene de una palabra hebrea, Mashiach, ¿sí? Y su traducción al griego es Cristo, que significa ungido. Ese era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esa era la condición del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición de los gentiles? Según los israelitas, ¿sí?, la humanidad se dividía en dos. Una, Israel, que era el pueblo escogido por Dios. Y la segunda son los gentiles, vienen a ser el resto de las naciones. La situación de los gentiles se describe en los versículos 11 y 12. ¿De qué forma? Eran incircuncisos, es decir, no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Qué más? Estaban sin Cristo, es decir, sin la esperanza de un Mesías. Y además estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza, estaban sin Dios en el mundo. Esa era la situación de los gentiles. Ahora, podemos ver el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? La iglesia. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. La palabra pero cambia completamente la condición de los gentiles. Pablo se dirige a los gentiles para decirle, esa era la condición de ustedes. Eran incircuncisos, estaban sin Cristo, estaban alejados, estaban ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era su situación, pero ahora se produjo un gran cambio. Ahora el pueblo gentil tiene la misma posibilidad que los israelitas. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado llegó. Vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles. Cristo es la siguiente, Cristo es el cumplimiento de la promesa. Cristo es el siervo fiel, el Mesías que vino para bendecir a todas las naciones. No solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones. En la Pascua los israelitas sacrificaban un cordero para expiar el pecado del pueblo de Israel. Ahora, Cristo es mucho más que eso. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente quitó el pecado de Israel, en Cristo todos, absolutamente todos los que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos. Ahora con Cristo, la bendición de Abraham nos alcanza a todos los gentiles. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros, ¿sí?, somos uno en Cristo Jesús. Y Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. El Nuevo Testamento nos revela claramente que ahora el pueblo de Dios es uno solo y está compuesto
por todos aquellos que han nacido de nuevo, provenientes de todas las nacionalidades, sean gentiles o sean judíos. Ese es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Ahora, para entender esta carta, ¿sí? Tenemos que ver que Pablo, estando preso en Roma, se enteró que existía el peligro de división, ¿sí? Dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque las viejas raíces étnicas querían rebrotar, creando una amenaza de división en la comunidad cristiana de Éfeso. Éfeso estaba formada por miles de cristianos, tanto como judíos y gentiles, que provenían de diferentes culturas, que tenían diferentes costumbres, que tenían diferentes tradiciones, que eran muy distintos entre sí. Ahora, los judíos cristianos se sentían hijos de Dios de primera categoría, subestimaban a los cristianos gentiles y además querían imponerles sus ordenanzas y sus costumbres religiosas. Toda esta situación implicaba el peligro que se produjera una división y peor que eso, que existía la posibilidad que se formara dentro de esa ciudad dos iglesias, una de los cristianos judíos y la otra de los cristianos gentiles. Y dentro de este contexto, Pablo escribe su epístola, su carta, y lo hace para que haya unidad en la iglesia, ¿sí? Debido al peligro de la división, ¿sí? De esa división que había surgido en la iglesia de Éfeso, Pablo, ¿sí? En los siguientes versículos reafirma con mucha claridad, ¿sí? Que la iglesia de Jesucristo debe estar unida, pero realmente unida. Y para eso usa 7 figuras que describen a la iglesia y revelan que la unidad fue lograda solo a través y únicamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Podemos ver esas 7 figuras, ¿sí? En el versículo 14 podemos ver la primera figura, que es la iglesia es un solo pueblo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere Pablo al decir la pared intermedia de separación? En el atrio del templo de Jerusalén había una pared que separaba el patio de los gentiles del patio de los judíos. Esa pared se hallaba al lado del templo, pegadita, ¿sí? Ahora, en esa pared había una puerta y sobre la puerta había una inscripción que decía: cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. Ahora, Dios le revela a Pablo que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, no solo el velo del templo fue roto, lo que esto implica que ahora todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos acceso libre a Dios, sino que también espiritualmente aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles también fue derribado. Por eso dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, logró la paz y acabó con toda división. Ahora, la iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo único de Dios. La segunda figura, vemos, la iglesia es un solo y nuevo hombre.
Versículo 15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los fariseos, más allá de la ley, habían establecido ciertas ordenanzas y ciertos mandamientos que querían imponer sobre todo. Esas ordenanzas eran costumbres religiosas, ritos y tradiciones humanas que no podían controlar más de los actos externos de los seres humanos. Y lo único que hacían esas costumbres, esos ritos, eran fomentar la hipocresía y la rivalidad, ya que, por ejemplo, no se podían cumplir a rajatabla, pero sí daban a entender como que lo cumplían, y eran de afuera, ¿sí? De afuera nada más, pero por dentro no lo cumplían en sus corazones. Ahora, nuestro Señor Jesucristo satisfizo las exigencias de la ley al morir por nosotros. En virtud de nuestra unión con Él, hemos muerto al pecado y a la ley. Por eso el texto dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Además, la muerte de nuestro Señor Jesucristo puso fin a la vieja humanidad, caracterizada por las enemistades y las divisiones. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él creó un nuevo hombre, un hombre corporativo, una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la iglesia, cada uno de nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, morimos al mundo y resucitamos para el Señor. Entonces formamos una nueva humanidad, formamos parte de la iglesia. Y la iglesia es nueva, la iglesia es una. En la iglesia ya no hay gentiles ni judíos. Todos los que estamos en Cristo somos uno. La tercera figura es la iglesia como un solo cuerpo. Versículo 16 nos dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La obra de la cruz obró una doble reconciliación, una con Dios y la otra con los hombres. Los dos maderos de la cruz podrían ilustrar esta doble reconciliación, vertical y horizontal. Cristo cargó en su cuerpo nuestras enemistades. Cristo crucificó nuestro viejo hombre, ese hombre egoísta y rebelde. Lo mató en la cruz. Nos reconcilió con Dios. Y no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Nos unió en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La figura del cuerpo expresa de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Y tenemos que entender que un cuerpo dividido es una contradicción. No puede haber división en un cuerpo. Todos los creyentes, seamos de origen gentil o judío, pertenecemos a la misma iglesia, al único cuerpo, al cuerpo de Cristo.
La cuarta figura es la iglesia, ¿sí? La iglesia como un solo sacerdocio. Y eso lo vemos en el versículo 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En tiempos antiguos, ¿sí?, los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. El templo se dividía en dos partes, ¿sí? Y esas partes estaban separadas entre sí por un velo grueso, y es el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote únicamente podía entrar al lugar santo para ministrar. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre de un animal sacrificado, de modo que bajo el antiguo pacto ninguna persona del pueblo podía entrar al lugar santísimo, ni los judíos, que eran los que estaban cerca, y mucho menos los gentiles, que eran los que estaban lejos. Pero ahora, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, todos los miembros del pueblo de Dios, todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos libre entrada al Padre. Es decir, tenemos libre entrada al lugar santísimo. Ya no hay cleros ni laicos, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, todos somos sacerdotes, todos somos un pueblo de sacerdotes para Dios. Seamos de el origen que seamos, todos somos uno en Cristo Jesús. La quinta figura es la iglesia como una sola nación. Versículo 19. Y el versículo 19 lo podemos dividir en dos partes. La primera parte del versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El apóstol apunta a terminar con cualquier diferencia entre gentiles y judíos. Los extranjeros que residen en un país generalmente se sienten habitantes de segunda categoría. Es decir, tienen menos derechos, tienen menos privilegios que los ciudadanos de ese país. Muchas veces a los extranjeros se los menosprecia, se los discrimina. Pero tenemos que dar gloria a Dios, que en la iglesia no hay ninguna diferencia. Todo hijo de Dios, no importa de dónde venga, no importa su origen, no importa su ciudadanía, no importa si es blanco, si es negro, todos, absolutamente todos, somos iguales delante de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos dice en 1 Pedro. Todos somos una sola nación. La sexta figura nos habla de la iglesia como una sola familia. Y la última parte del versículo 19 dice: y miembros de la familia de Dios. Ya hemos señalado que el propósito eterno de Dios, el plan de Dios, era tener una familia, ¿sí? Y ese propósito eterno se ha vuelto realidad en la iglesia. La iglesia es
la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia. Seamos blancos, seamos negros, gentiles o judíos. Es decir, sin importar la raza ni el color. Si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, somos de la misma familia. Hay un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia, una unidad. Y la última figura que podemos ver es la iglesia. La iglesia es un edificio, un solo edificio, un templo. Versículo 20 y 22 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el desierto Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo, una casa especial como santuario. Varios siglos después, Salomón construyó un templo en Jerusalén que reemplazó a ese tabernáculo. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel, el único lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Sin embargo, Pablo declara en Hechos 17 que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Entonces, ¿qué significado, qué propósito tuvo el templo de Jerusalén? Fue solo figura del verdadero templo, el templo que nuestro Señor Jesucristo levantaría a través de su muerte y su resurrección. El Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Él no hablaba del templo en sí, Él estaba hablando de su cuerpo. El Nuevo Testamento señala que nosotros somos el templo de Dios. La Biblia nunca llama a la iglesia como, no llama iglesia a un edificio material, ni a un lugar de reuniones. Nosotros somos el verdadero templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la morada de Dios. En estos versículos, el 22 y el 20, nos revelan 9 verdades muy preciosas acerca de esto. Primero es que nosotros somos el templo de Dios. Cada creyente es una piedra viva de este edificio. El templo es uno solo, hecho por judíos, por gentiles, hecho por diferentes personas. El templo se va edificando juntamente, en unidad. Tercero, que el fundamento es la piedra angular de este edificio. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿sí? Ese fundamento ha sido establecido por los apóstoles y profetas del primer siglo. La iglesia va creciendo, ¿sí? Para todas las generaciones. El edificio va creciendo, nos dice.
Quiere decir que es un edificio en construcción. No es un edificio que se terminó de construir, sino que es un edificio en construcción, porque día a día nosotros vamos creciendo. Cuando dice todo el edificio bien coordinado, se refiere a la unidad de la iglesia, a la unidad, a las relaciones firmes y armoniosas entre los hermanos. Si no hay unidad entre los hermanos, si no hay relaciones firmes entre los hermanos, entonces no hay coordinación. Tenemos que estar unidos, tenemos que ser armoniosos entre los hermanos, entre cada uno de aquellos que formamos ese edificio. El templo es santo en el Señor. El templo no es para nosotros. Ese templo es para Dios. Y lo más importante de todo es que Dios mora en su templo por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios y Él habita en cada uno de nosotros. Y como templo de Dios, ¿sí?, como iglesia, debemos andar correctamente, sea dentro de la congregación o sea fuera de la congregación. Muchas veces tendemos a separar y creer que porque no estar en la reunión o por estar lejos del lugar donde me congrego, puedo hacer, decir o actuar de la manera que yo quiero. Pero en cada momento de nuestra vida, cada uno de nosotros somos el templo de Dios y Dios mora en cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo andamos, cómo hablamos, cómo actuamos delante de los demás, porque somos el templo de Dios, somos sacerdotes de Dios, somos la iglesia de Dios. No solamente en donde nos congregamos, sino en cada lugar en donde andamos. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a poder esclarecer día a día, ¿sí?, todas aquellas dudas que podamos tener, que podamos andar firme delante de Dios, sabiendo que Él mora en cada uno de nosotros. No 1 o 2 horas al día o 2 o 3 horas a la semana, sino que Él mora las 24 horas del día dentro nuestro. Cada uno de nosotros es responsable de reflejar a los demás que Cristo vive en nosotros. Que el Señor bendiga, nos bendiga y bendiga su palabra. Amén. Bueno, hemos llegado al final de la reunión. Qué bueno es escuchar los consejos que vienen de parte de nuestro Señor. Qué lindo es poder escuchar su palabra, ¿no? Cuánto nos conforta, ¿no?, a cada uno, ¿no? Hay un texto que está en Hebreos 10:23 que dice justamente: mantengámonos firmes sin fractuar, sin tambalear, ¿no? La profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, ¿no? Y hoy vemos y podemos decir que pronto viene el Señor, que es en el momento, obviamente, en que más nos tenemos que mantener firme, ¿no? Esperando en el Señor y también, como dijo el hermano, ¿no?, demostrar al mundo que somos hijos de Dios, ¿no? Alguna vez se nos cuesta, quizás por motivos que conocemos, ¿no? Quizás algunas veces se nos escapa algunas cosas, ¿no? Que provienen de la carne, ¿no?, como se dice. Pero
nos tenemos que mantener firmes y, como dice la palabra, ¿no? Sin tambalear, también sin dejar de congregarse, porque sabemos que pronto, muy pronto, se viene el día en el que el Señor venga a buscar a su iglesia. Obviamente no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Pero dice la palabra que va a ser como ladrón en la noche, ¿no? En un abrir y cerrar de ojo, que el Señor venga hoy o mañana, o quizás en años, pero tenemos que estar firmes, trabajando en la profesión que se nos encomendó también, ¿no? Para también así muchas personas que quizás todavía no conocen al Señor lo puedan conocer como una vez nosotros nos conocimos. Que el Señor bendiga su palabra, como dijo el hermano, y también que, bueno, que también nos acompañe durante la semana, esta semana que comienza, ¿no? Y no nos olvidemos de todo lo que escuchemos, pensemos y tengámoslos día tras día, ¿no? Podemos meditar también en nuestros hogares, aparte, ¿no? De lo que dijo el hermano Ariel, ¿no? Bueno, dejo el micrófono abierto, disponible para aquel que quiera terminar con una oración, aquel hermano que se sienta guiado para poder terminar en esta tarde con la reunión. Que el Señor nos bendiga y que tenga buena semana. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones, por tus cuidados, por tus atenciones, por tus desvelos por nosotros. Estás permanentemente pensando en cómo cuidarnos, cómo protegernos, no porque te falte poder, sino porque a veces nosotros nos ponemos en el peligro innecesariamente. Señor, que te pedimos que tú nos bendigas, nos protejas como lo haces, pero que podamos percibir tu cuidado y tu maravilloso poder obrando a favor nuestro. Queremos en este día, Señor, pedirte por aquellos que están pasando por la prueba de la enfermedad, aquellos que tienen familiares que han perdido, que han pasado a tu presencia. Te pedimos tu bendición para aquellos que están con otros problemas también, de falta de trabajo, también algunos con problemas de ánimo, se sienten cansados, abatidos, que no hay futuro, que no hay rumbo. Señor, te pedimos que tu inmensa misericordia y tu poder llegue a cada corazón, que pueda levantar el ánimo del caído, del abatido, del que está débil, del que está sufriendo, del que está con dudas, con temores, para que tú puedas hacer una obra de vivificación en cada uno de nuestros corazones. Señor, también queremos pedirte por los hermanos que hoy no se han podido conectar con las redes por problemas tecnológicos o por otras situaciones, para que tú les bendigas. También te pedimos por aquellos que son mayores y que están pasando por la dificultad de que no pueden salir, que tienen por ser sensatos, tienen que guardarse, que pueden estar en sus casas solamente y no pueden salir. También te queremos pedir que tú nos bendigas para que podamos ver la mejor manera de poder volver a vernos o congregarnos, que tú nos muestres un camino de sensatez para hacer las cosas sin que ningún hermano se vea perjudicado. Pero Señor, tú sabes la necesidad que hay ya a esta altura de que los creyentes nos podamos congregar, ver, alabarte de corazón con todas nuestras voces, con todo nuestro sentimiento, con toda nuestra gratitud.
Señor, te pedimos que vayas abriendo el camino para que podamos ir congregándonos en todas las congregaciones y poder ser esto un motivo de gozo y de alegría en medio de tanta dificultad y problemas. Te agradecemos, Señor, por tu mano poderosa, por tu cuidado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.